propuesta. Muchas gracias. Pues venga, pasamos entonces a la segunda. Muchas gracias, señora Pachón. Pasamos a la segunda iniciativa, que, como hemos dicho, sería la tercera. ¿Vale? Están todos los portavoces de esta proposición de ley. Pues es del Grupo Parlamentario de Podemos, es relativa a la reforma de la normativa que regula los servicios complementarios de la enseñanza de la matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario. Y, como saben, el grupo proponente tiene 2 enmiendas del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. ¿Tiene la palabra? 3. A través de don Antonio Garrido. Sí, pero no la tengo aquí. Perdón. Bueno, Yo tampoco. Don Antonio le dará una copia. sí, ahora. Pues perdón, tiene 3 enmiendas, 2 del Grupo Parlamentario Ciudadano y una del Grupo Parlamentario Popular. Pues tiene en este momento la palabra la señora Benítez. Sí, claro. Bien, gracias, señora presidenta. Señoría, le hemos dado muchas vueltas al nuevo decreto, al decreto 6/2017, de 16 de enero, y a la normativa anterior que regula los servicios educativos complementarios, abordando sus problemas con las familias y profesionales. Y, sinceramente, seguimos sin tener claro qué persigue el Gobierno andaluz con el planteamiento actual de estos servicios educativos complementarios, que hay que recordar que están privatizados en su mayoría y que siguen sin satisfacer la demanda real existente, y que se olvida nuevamente de un grupo de familias más vulnerables. Tenemos claro que estos servicios deben cumplir una doble función: la de índole social, para garantizar la protección social a los menores de familias que viven en la pobreza o de aquellas que están en riesgo de pobreza y exclusión social, es decir, las familias en una situación de mayor vulnerabilidad social. Y, por otro lado, la de facilitar la conciliación familiar y laboral. En este sentido, queremos corregir las partes positivas de esa PNL, reconociendo la doble finalidad de estos servicios educativos complementarios. Toda la familia que lo necesite, ya sea para alimentar a sus hijos o para poder trabajar sin sentir la amenaza del paro, debe tener, y del despido en este caso, debe tener acceso a una plaza de comedor escolar, aula matinal, etcétera, etcétera. Es fundamental. Pero vemos que no llegan a todos los que la necesitan, no está llegando. Por un lado, lo que el Gobierno llama extensión del comedor escolar a las familias en riesgo de exclusión social no ha sido una extensión como tal, sino de vestir a un santo para vestir a otro. La crisis económica, que ha hecho estragos en la economía y en la vida de muchas familias con menores a su cargo, nos exigía que garantizáramos los derechos de estos menores y, como tal, el servicio de comedor escolar y aula matinal se tenían que organizar para paliar esos estragos. Pero nos olvidamos que, si no hay plaza suficiente, también condenamos a otras familias que están trabajando al riesgo de esa exclusión social. Hay familias que, al no contar con el servicio de comedor escolar, por ejemplo, corren el riesgo de perder sus trabajos, de que las despidan, un serio riesgo. Y corren el riesgo también de que sus hijos pasen a engrosar el listado de niños y niñas del plan SIGA. En este sentido, el comedor escolar y otros servicios son primordiales para atender los derechos de los menores en situaciones de vulnerabilidad social y a los menores cuyas familias necesitan conciliar. Necesitamos plazas para todos y para todas las niñas en Andalucía. Cada año, durante el debate de presupuesto, la Consejería anuncia el número de plazas de comedor escolar que se ponen a disposición de las familias, pero desconocemos el número de solicitudes no atendidas que dejan a muchas familias en una situación de vulnerabilidad enorme, en muchos casos, y de dificultad en otros. Y este dato, el dato de las solicitudes no atendidas, es importante para buscar soluciones entre todas. El problema, y esta PNL surge de ahí, de familias, de un grupo de familias, las monoparentales, que se les ha situado al mismo nivel que las familias cuyos ambos progenitores participan en la crianza de sus hijos. No nos parece justo, sinceramente, no nos parece justo que se le tenga la misma consideración. Y se lo dice alguien que cuenta con el apoyo del otro progenitor para criar a mis hijos, se lo dice alguien que está en la situación más ventajosa. No es justo. En el nuevo decreto, en los artículos 12 y 13, podemos comprobar cómo no se especifica el caso de las familias monoparentales, no se las nombra.
se olvida de ella, nos olvidamos de ella. No se les reconoce el carácter de vulnerabilidad, esa situación que las hace más vulnerables en este sentido. Si no se les reconoce, si no se les considera, se las está penalizando y se las está perjudicando seriamente. Esa es la realidad. Porque en la mayoría de los casos, estas familias monoparentales son mujeres, madres trabajadoras que crían solas a sus hijos o a sus hijas. Esa es la realidad. Estamos ante un sistema que perjudica y castiga doblemente a la mujer trabajadora. Estamos ante un sistema que no cree en la igualdad, aunque se diga lo contrario. Y esto es un ejemplo de ello. Por este motivo, creemos fundamental revisar la normativa que regula estos servicios para que, desde la mayor transparencia y participación posible, estos servicios se aprovechen en beneficio y vayan del mayor número de usuarios y usuarias. Y para que corrija las injusticias que sufren cientos de familias en Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señora Benítez. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Escrivá. Muchas gracias, señora presidenta. Los servicios complementarios son esenciales para ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar de muchas familias andaluzas. Al no tener carácter obligatorio y, por tanto, la demanda superar a la oferta, es preciso articular los mejores mecanismos para que puedan disfrutar de este servicio quien más lo necesite y el mayor número posible de niños. El decreto que regula los servicios complementarios tuvo un plazo de alegaciones y mi grupo no hizo alegaciones ninguna. Por eso nuestras enmiendas a esta PNL son más de carácter técnico. Aunque nos parecen positivas todas las modificaciones que propone el grupo parlamentario, porque como bien se ha dicho aquí, no es lo mismo estar divorciada que criar a tus hijos sola. La situación es muy diferente, es mucho más dura cuando lo tienes que hacer sola y, sobre todo, incluso cuando no tienes ni familia cerca ni padres cerca. Pero creemos que algunas de las que aquí se pide son complicadas de conseguir, como podría ser conocer la situación económica real en el momento que se solicita el servicio. Para todo tipo de servicios educativos se tiene en cuenta la renta presentada el año anterior, es decir, la situación laboral y económica de 2 años anteriores al de la solicitud del servicio. En estos 2 años puede haber cambiado esa situación económica y familiar, pues los datos obran en Hacienda a año vencido y no pueden tenerse pruebas legales de la situación económica real al momento de la solicitud. De ahí donde vemos el problema, no de voluntad política, sino problema técnico. Hemos presentado enmiendas porque vemos que hay un poco de premura en los plazos. Pensamos que estas modificaciones serían mucho más efectivas si por sí mismas provocaran la redacción de un nuevo decreto que atienda a las modificaciones que esta ley recoge y que entrara en vigor, por tanto, para el curso 2018-2019. Ciudadanos cree fundamental ofertar los servicios complementarios hasta equilibrar la demanda con la oferta, ya que estos servicios contrarrestan la pobreza infantil y contribuyen, como he dicho, a la conciliación familiar. Por tanto, si la enmienda InVox es aceptada por el grupo proponente, nosotros también la aceptaríamos. Muchas gracias. Gracias, señora Escrivá. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Garrido. Muchas gracias, señora presidenta, señorías. En efecto, esta proposición no de ley a nosotros nos parece oportuna y necesaria, porque es muy cierto que los servicios complementarios, el aula matinal, el comedor escolar, las actividades extraescolares de los centros docentes públicos, tienen una disfunción porque la ley, la orden del 3 de agosto de 2010, mejor dicho, no ley, la orden, no ha cubierto y no ha podido responder a los problemas fundamentales. Básicamente, el desajuste entre la oferta y la demanda por la falta de plazas, el hecho de que el 40% de los centros no tengan servicio de comedor, con lo cual se produce una discriminación evidente, y las listas de espera. No les voy a
aburrir con los tantos por ciento y cifras de cada provincia, pero si miran ustedes el cuadro estadístico, realmente hay unas listas de espera muy grandes y no existe esta necesaria fluidez. La proposición no de ley entra en detalles muy complejos, es decir, por nuestro grupo reconocemos el trabajo que el Grupo Parlamentario de Podemos ha realizado, porque entra en detalles muy complejos y muy concretos y, como se ha dicho aquí ya, algunos de ellos difíciles en este momento de poder llevar a una concreción y a una materialización. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el espíritu que anima la proposición no de ley. Y creemos que hay que trabajar más y que también, evidentemente, el Gobierno tiene la necesidad y responsabilidad de plantear las modificaciones que estime oportunas en función de la situación. Por lo tanto, no vamos a votar en contra de ninguna manera, nos vamos a abstener y presentamos una enmienda invoque que procedo a leer. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a impulsar el plan de apertura de centros puesto en marcha en el año 2002 con el objetivo de alcanzar el 100% de las escuelas públicas en la presente legislatura, así como aumentar las plazas ofertadas para ampliar la cobertura y dar satisfacción a las largas listas de espera para disponer de comedor, aula matinal o actividades extraescolares. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías. Gracias, señor Garrido. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ferreira. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señoría, Andalucía es una de las comunidades autónomas de nuestro país donde se hace un mayor esfuerzo y una mayor apuesta por prestar unos servicios complementarios de calidad y que signifiquen un verdadero apoyo a la conciliación de la familia. Para dar un nuevo impulso y seguir avanzando en esta línea, se ha aprobado el decreto 6/2017 de 16 de enero. Con este nuevo decreto se aúna y se actualiza la normativa que estaba dispersa y que afectaba al uso de los centros docentes fuera del horario lectivo. También se incluyen las prestaciones de los servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares. Con este nuevo decreto se unifica la regulación de los precios públicos, de los servicios complementarios, de la participación de las familias en los mismos, así como que se fomenta también la integración de los centros educativos en su entorno, mediante el uso de las instalaciones educativas fuera de la actividad o fuera del horario escolar. También se garantiza la prestación de los servicios complementarios a determinados usuarios que en algunos casos ya se venía prestando, pero sin estar recogido en la normativa anterior. Ejemplo, el servicio de comedor escolar y de aula matinal para el alumnado cuyos progenitores trabajan todos. Estos servicios complementarios se encuentran dentro del programa de apoyo a las familias andaluzas y que para este 2017 cuentan con un presupuesto de 232 millones de euros, un 3% más que en 2016. En este curso son 2.345 los centros educativos que ofrecen estos servicios, de los cuales el 64% de estos centros prestan al menos un servicio, uno de ellos, ¿no? Cada año se viene también aumentando esta oferta, incorporándose a esta iniciativa 21 centros más. En estos centros educativos se prestan servicios de comedor a 184.000 alumnos, que dicho sea de paso, a día de hoy en primaria no hay ni un solo niño en espera. También se dan 84.600 en aula matinal y 123.650 actividades extraescolares. De este decreto se incluyen aspectos novedosos, entre los que se puede destacar que se pueden utilizar los centros educativos fuera del horario escolar o en periodos vacacionales mediante convenio de cooperación con las entidades locales, o en el aula matinal y comedor cuando quien ostente la guardia y custodia del alumno realice una actividad laboral o profesional remunerada que justifique la imposibilidad de atenderlo en el horario establecido por la prestación del servicio. Se contempla como una garantía en la admisión.
Durante el curso 2016-2017, el 36,8% de los usuarios de aula matinal y el 54,44% de los comedores escolares, así como el 55,8% de las actividades extraescolares, son actividades completamente gratuitas para las familias andaluzas, frente al 20% que lo eran en el curso 2008-2009. Estos porcentajes, señorías, demuestran de manera clara y contundente dónde ha estado el Gobierno andaluz en este tiempo de crisis y de merma de recursos de la familia. Y todo este esfuerzo se ha llevado a cabo a pesar de la asfixia económica a la que sigue sometiendo el Partido Popular Andalucía. Pero, señora Benítez, he de decirle que llegan tarde con esta proposición no de ley, y usted lo sabe, usted conoce perfectamente el calendario de aplicación en cualquier cambio normativo que se haga en el sector educativo. Con esa previsión, el Consejo de Gobierno, de acuerdo con el Consejo Consultivo, aprobó este decreto el 16 de enero y el día 31 fue publicado en Boja, siendo sometido el texto normativo a información pública y a trámite de audiencia en la que han participado muchos colectivos y la comunidad educativa, proponiéndose y aceptándose, en este caso por el Consejo de Gobierno, muchas de sus enmiendas. Por tanto, este es un decreto que conoce la ciudadanía y la comunidad educativa y que está sirviendo para la programación del próximo curso. Por tanto, señora Benítez, señorías, a este grupo parlamentario nos parece que hubiese sido razonable esperar a conocer la orden que va a regular este decreto para después posicionarse. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación la señora Benítez. Le ruego que se posicione sobre las 3 enmiendas. Bien, en primer lugar, agradecer las intervenciones constructivas por parte de los grupos parlamentarios de Ciudadanos y de Partido Popular. En el caso del PSOE, bueno, ha sido más una intervención en la línea del autobombo. No vamos a negar, y no se cuestiona, que en estos años se hayan aumentado e incrementado las plazas de comedores escolares, aula matinal. Claro que se han aumentado y eso se reconoce, por supuesto, pero sigue habiendo mucha demanda que no se satisface. Y eso es una realidad y ustedes las tienen que considerar, el Gobierno lo debe de considerar. Creo que todos coincidimos en la necesidad de reformular, o al menos casi todos, la normativa para atender la realidad de las familias monoparentales, que no se está considerando actualmente, y ese espíritu, como apuntaba el compañero Garrido, existe. Aclarar que no es un trabajo solo de Podemos Andalucía, que es un trabajo en conjunto con las familias monoparentales que están sufriendo una situación de injusticia social, que no nos gustaría que este trabajo que se ha hecho, porque ha sido un trabajo arduo, cayera en saco roto y que estas familias pues se vieran en una situación de riesgo real el próximo mes de septiembre. No nos gustaría, de verdad que no. Para estas familias es urgente que la solución a esta situación sea ya, que para junio, cuando matriculen a sus hijos y a sus hijas, pues, y soliciten la plaza, esté resuelto. Efectivamente, este decreto tiene que desarrollarse mediante una orden y estamos a tiempo de incluir en esa orden aspectos que no se han incluido y que no contravengan el decreto. Y el tema de las familias monoparentales, tal como apuntamos en esta PNL, es fácilmente asumible. Y si votan en contra, pues no lo estaremos entendiendo. Porque en la nueva orden que se tiene que aprobar y publicar, se puede encajar. Y si tienen que modificar el decreto mediante de urgencia una modificación, se hace y no pasa nada. Pero eso es menos grave. Es menos grave que lo que van a sufrir las familias cuyos hijos se van a quedar sin comedor escolar y, consecuentemente, ellas puedan perder su puesto de trabajo. O sea, vamos a poner las cosas en la balanza. Que hay familias que están en riesgo de perder su puesto de trabajo porque no tienen una plaza de comedor escolar o aula matinal. Y en el otro lado tenemos que, bueno, que la orden, que no sé qué, que el decreto. Vamos a ser serios, de verdad, y vamos a ser consecuentes. Acepto la primera enmienda del Grupo de Ciudadanos, la número 5877, y acepto la enmienda en voce del Grupo del Partido Popular. Nada más, y gracias.